Bueno, buenas tardes. Hoy día queremos darle la bienvenida a este nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestra invitada de hoy es Mónica Rubio López. Ella es astrónoma y doctora en astrofísica y técnicas espaciales. Es presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía y como investigadora se ha especializado en radioastronomía milimétrica y en el estudio de la formación de estrellas y de las regiones moleculares donde estas estrellas nacen. Ha sido docente en diversas universidades, tanto en nuestro país como en el extranjero, y actualmente es profesora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Mónica, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mónica, es como, ¿cómo fue que tomaste la opción por las estrellas? Ah, mira, esto ocurrió cuando yo era adolescente, ¿no? O niña, porque resulta que nosotros íbamos todos los veranos a veranear a un campo donde el cielo era, o sea, las noches eran oscurísimas y salíamos a caminar en las noches, a veces para buscar luciérnagas, ¿ya? Que ahora casi no se conocen, ¿no? Claro. Entonces salíamos y yo miraba al cielo y me preguntaba, ¿qué son esos puntitos brillantes que están ahí en el cielo? Y así fue como cada vez que salía en la noche después miraba para el cielo y buscaba los puntitos brillantes. Y así fue como me llamó la atención, ¿ya? Esto de qué es lo que era el cielo, qué es lo que eran los puntos brillantes. Y de ahí empezó como mi interés en estudiar el cielo o en el cielo propiamente tal. En el cielo propiamente tal. Y cuando salías como, ¿con quién salías al campo? ¿Con quiénes ibas a buscar luciérnagas? Bueno, íbamos con toda mi familia, ya, mi papá, ¿no? Y mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos más, somos 3. Yo soy la mayor. Y mis papás y mi abuelo había tenido campo ahí en una zona que hoy día está súper de moda. En esa época nadie la conocía, que era Matanzas, porque por el CERF se puso, pero súper conocido. Y nosotros partíamos con mis papás a la casa de las tías, que mi abuelo ya falleció cuando yo tenía como, no sé, 4 o 5 años, pero estaban todas sus hermanas que vivían allá. Entonces, y mi papá era como el protector de las tías. Entonces partíamos en diciembre o después de Navidad y nos volvíamos cuando teníamos que empezar el colegio. Perfecto. Así que nos íbamos, mi papá tenía una camioneta y nos íbamos, era todo un día, ¿no? Camino de tierra. Claro. Que pasábamos por Navidad, que es el pueblo anterior a Matanza, y había una cuesta terrible que a mi mamá le daba un susto atroz, entonces ella se bajaba de la camioneta. ¿Ya? Y todos los demás, nosotros nos íbamos con mi papá, él subía la cuesta y mi mamá después subía caminando. No era muy buena, pero era muy empinada. Y ahí llegamos entonces a pasar todo el verano y la casa de las tías estaba como a 2 kilómetros, yo creo, de la playa, del pueblo mismo, que era una sola calle, sigue siendo una calle. Y nosotros entonces caminábamos después de almuerzo, nos íbamos a la playa, después nos volvíamos caminando y bueno, ahí como el campo tiene tantas atracciones, ¿no? Para los niños, ¿no? Que ir a la huerta y en las noches, como te digo, estaba esto que era fantástico de mirar las luciérnagas, ¿no? Y ahí salíamos también cuando había luna llena y estaba mucho más claro,
salíamos a caminar por los caminos y ahí yo miraba las estrellas y también jugábamos a la escondida, la pieza oscura, pero en el patio, de noche, así que son recuerdos fantásticos. Son recuerdos súper preciosos. Bueno, y ahí Sí, aparece el cielo, ¿no? claro, ahí aparece el cielo. Y después parece que mi mamá vio que había un anuncio de unas clases de astronomía que daban los aficionados, una asociación de aficionados de astronomía, Ya. se llama Achaya, y que hacían entonces clases todas las semanas sobre astronomía, y yo me inscribí en ese curso que lo hacían en un costadito de la iglesia San Ramón ahí en Providencia, en esa época. Y yo iba, no sé, una vez a la semana, creo que el curso duraba como un mes, 2 meses, y ahí empecé a entender un poco más de lo que era, y esta asociación tiene un observatorio que lo estaban ahí construyendo en La Rayán, en el cerro El Pochoco, que también es mucho más conocido hoy día porque mucha gente que le gusta hacer trekking sube al cerro Pochoco. Pero en la base del cerro, ahí en el Arrayán, estaba este observatorio que estaba en construcción y yo íbamos los días sábados. De hecho, yo me pasé toda la enseñanza media. Los días sábados partía a las 3 de la tarde, después de almuerzo, me iba para allá y ayudábamos con, no sé, la pintura del edificio, cualquier cosa que hubiera que hacer. Y cuando ya oscurecía, poníamos los telescopios y nos poníamos ahí ya a mirar a través del telescopio. Así que era una actividad muy, para mí, súper apasionante ya poder mirar por un telescopio y rodeado de otras personas que les gustaba esto de la astronomía. Y de repente llegó como cuarto medio y había que decidir qué estudiar. Yo comencé a averiguar y la única manera de estudiar astronomía en Chile era entrando a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en esa época. Ok. Mi papá era ingeniero. Y él había estudiado en Bochef, en la Escuela de Ingeniería, así que él sabía cómo era la Escuela de Ingeniería, pero paralelamente debo reconocer que me empezó a interesar también la medicina. Me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cerebro. Eso me atraía mucho, así como el cielo fue algo de algo que uno es más cercano, ¿no? Porque uno lo ve. De repente empecé a preguntarme, bueno, ¿y cómo funciona esto del pensamiento? ¡Ay, qué lindo! Sí, como los dos y debo haber tenido profesoras, ¿no? En el colegio también que eran motivantes y que, bueno, así que di la prueba de aptitud. En esa época uno podía postular a varias carreras simultáneamente, no como ahora que uno tiene que poner la primera, la segunda, la tercera. ¡Ay, terrible! Bueno, me fue bien en la prueba de aptitud, yo tenía buenas notas, ¿no? Me gustaba mucho la matemática, me iba bien. Y quedé aceptada entonces en Bochef, en la Escuela de Ingeniería. En la Escuela de Ingeniería, y en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¡Ay, qué divina! Así que qué difícil la decisión, porque cuando ahora a uno lo hacen poner un listado, bueno, si quedó en la primera ya listo, y si no quedó en la primera va a la segunda, como que uno no tiene, ya está decidido cuál es el orden en que se va a dar. Y así que casi el mismo día que tenía que inscribirme, mi papá trabajaba en esa época en Ferrocarriles del Estado, y mi mamá, que es profesora,
trabajaba en la escuela técnica femenina que está ahí frente a la Quinta Normal. Okay. Entonces mi papá partía en la mañana con mi mamá, la dejaba a ella en el colegio, en la escuela, en la Quinta Normal, y seguía para Mapocho a su trabajo. Perfecto. Así que ese día temprano yo me fui con ellos. Ya. Me acuerdo que iba pasando por la Plaza Italia y me tenía que bajar entonces ahí en Alameda, en la Casa Central de la Católica. Ajá. Y mi papá me pregunta, bueno, ¿te dejo aquí? Y ahí dije, no, sigamos Pavochef. Oh. Así fue como llegué a la Escuela de Ingeniería a empezar esta aventura en la astronomía. Y ahí entraste en ingeniería como pensando en astronomía. Sí, siempre pensando en astronomía. Pensando en astronomía. ¿Y cómo fue estar en Boschef, que era una escuela de ingeniería eminentemente masculina en ese rato, ¿no? Sí. Ese año entramos como, no sé, más de 700 alumnos, Sí. y de los cuales debemos haber sido 20 mujeres. ¿Ya? Así que éramos muy, muy minoría, y yo venía a un colegio de puras mujeres. Ya. Así que, sí. Así que ahí me encontré ya con una gran cantidad de estudiantes hombres. Y lo que más recuerdo de esa época, fíjate, Susana, no es tanto el haber sido una mujer dentro de todo el curso, sino que había un solo baño para mujeres en todo Bochef, que estaba ahí en el edificio central, uno entrando, bajaba hacia donde estaba el casino, y ahí estaba el baño que era de mujer. Entonces, cuando uno tenía clases en física, en química o en geología, y que quedaba al otro lado del campus, y quería ir al baño, se tenía que recorrer todo el patio para llegar allá. Porque en los distintos edificios habían baño de mujer, pero siempre estaban con llaves, porque los usaban las secretarias, las bibliotecarias, que era todo el personal más femenino que había. Entonces, a menos que uno conociera a la bibliotecaria de ahí o algo y se pudiera conseguir las llaves, tenía que hacer todo. Oye, así que, no, eso es como lo que... Eso es lo que queda grabado, así como... y después, bueno, fui avanzando, me fue yendo bien en los ramos. Fui avanzando primer año, segundo año, y ya en tercer año había que empezar a tomar los ramos de física. Ya. Y ahí me tocó varios ramos de física con don Igor Saavedra, ¿no? Que era súper exigente. Y paralelamente, dado que yo no tenía ninguna seguridad que iba a poder lograr hacer primero física, porque había que hacer física y después seguir hacia astronomía. Era un viaje. Es como un viaje intergaláctico. Pero mira, yo estaba como tan convencida y eran tantas mis ganas y mi interés y mi pasión porque yo quería ser astrónoma, que como que todas esas cosas ahora uno las tiene más internalizadas, pero en el momento es como uno machaca, ¿no? Quiero llegar para allá y busca todos los vericuetos posibles, sobre todo las mujeres, ¿no? Para lograr ese objetivo. Entonces, comencé simultáneamente, empecé a tomar ramos de ingeniería eléctrica, que eso también de todas las ingenierías, que así como uno se especializaba hacia física o geofísica, geología, que ese era el gran atractivo y flexibilidad del plan común de la Chile, allá en Bochef. Tú también podías decidir si te ibas a ingeniería civil, a industrial, a química o eléctrica. Entonces yo empecé a hacer algunos ramos de ingeniería eléctrica. Y me acuerdo que eso fue súper bueno diría yo, para la autoestima. Porque yo estudiaba como el 85% de mi tiempo, yo creo que casi todos los días, la mayor parte de mi tiempo, los ramos de física. Y me iba, pero ahí rasguñaba, ¿no? Un 5, de repente un 6, así, notas que eran
yo no era muy así de sobre 6. Pero en los ramos de ingeniería eléctrica que iba haciendo simultáneamente, resulta que estudiaba mucho menos y me iba fantástico. O sea, sobre 6 y todo. Entonces yo decía, bueno, tan tonta no soy. Parece que sí, probablemente los ramos de física requieren más estudio, más preparación. Esto corto, logré terminar el 4º año con física y de ahí postulé a la carrera que se estaba recién empezando, o sea, se había abierto hacía ya como 10 años en astronomía en la Chile, y ahí ya mis clases dejaron de ser en Bochef, sino que fueron en el Cerro Calán aquí en Las Condes. Así que ahí logré ya empezar a estudiar astronomía y ahí tuve la fortuna, ¿no? Y algo que para mí fue un gran incentivo también, conocer, ¿no?, a la primera mujer que obtuvo un doctorado en astronomía, que es la señora Adelina Gutiérrez. Ella me hizo clases a mí. Así que ahí yo tenía un ejemplo de una mujer que en los años 60, ¿no?, con 4 hijos, había logrado irse a Estados Unidos, hacer un doctorado, y estaba de regreso. Esto ya era a principios de los 80, ¿no? Fines de los 70. Ella había regresado antes, pero cuando yo la tuve de profesora, y creo que ella era abuela en esa época. Entonces era como un tremendo ejemplo, sumado al ejemplo de mi mamá, que mi mamá estudió también en la universidad, profesora de ciencias sociales, así que mi mamá siempre trabajó. Así que en mi casa, mi mamá salía a trabajar, le encantaba lo que hacía hasta que se jubiló. Y para mí, para mi hermana, para mi hermano, era natural que las mujeres tuvieran una profesión. Perfecto. Así que eso yo creo que ahora, analizándolo, le influye a uno. Sin duda el contexto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo ahora que ya tengo una trayectoria como astrónoma profesional, como académico, como profesora de la universidad, he formado fundamentalmente mujeres. Casi todas mis alumnas, afortunadamente, han sido mujeres, les ha ido todas muy bien, y es un interés particular mío de que niñas, ¿no?, vean de que la astronomía, la ciencia, es una actividad que las mujeres pueden desarrollar, que es totalmente compatible con formar una familia, con ser mamá, y lo puedes hacer, y lo puedes pasar súper bien. Así que eso es algo que a mí realmente me gusta transmitirle, así que si nos escuchan, sin duda, en este momento, estudiantes de enseñanza media o niñas chicas, ¿no?, que tienen curiosidad, se puede. Yo les puedo asegurar que se puede. Todo lo que uno quiera hacer y le pone el empeño y tiene la pasión y la dedicación, va a salir adelante. A lo mejor igual que tú, pues, Susana, a lo mejor tú eres periodista de siempre y también tuviste una trayectoria parecida. Mónica, y esta fuerza y esta pasión, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la percibes? ¿Qué decía tu familia? Bueno, a ver, la pasión y este interés, ¿no? Sí. Es algo que nace, que brota, que no es consciente ni es intelectual, ¿no? No es racional. No es ¿ya? racional. Por supuesto que cuando estaba estudiando ingeniería, resulta que yo tenía una tía que era mi madrina y que me decía, pero Mónica, saca ingeniería también, ¿ya? Porque a lo mejor como astrónoma nunca vas a encontrar trabajo. Y mi mamá era muy visionaria, ¿no? De la idea, no,
y mi papá también. Hagan, estudien aquello que a ustedes realmente les gusta y les motiva, lo que sea. Pero si les gusta y les motiva, van a poner todo el entusiasmo, todo el esfuerzo para hacerlo y seguro entonces que lo van a lograr. Y además me decía, después si puedes trabajar en lo que estudiaste, porque ese es el objetivo, ¿no? Hacer una vida profesional en eso, todas las mañanas te vas a levantar contenta. Contenta. ¿Ya? Sí. Porque vas a querer ir a estudiar, vas a querer ir a trabajar y eso es lo más importante para que a uno le vaya bien en la vida. Genial. O sea, tú tenías unos padres que se levantaban contentos. Sí, eso. Genial. Se levantaban contentos. Contentos a trabajar. Y lo otro, Susana, es que, bueno, yo terminé entonces entre medio. Ajá. Resulta que había una cosa que yo también sabía, así como quería ser astrónomo. Sí. Otra cosa que lo tenía, pero súper, súper claro, no sé por qué, pero era algo que yo sentía, era que yo quería ser mamá. Perfecto. Yo no me quería perder, no sé, la experiencia de traer un ser humano al planeta. Al planeta. Como tenemos el planeta hoy día, no sé, pero bueno, era mi deseo de quizás egoístamente, pero no, mi deseo de experimentar lo que era la gestación, todo el proceso, ¿no? De traer una vida al mundo. Eso yo como mujer, que considero que es algo que solamente las mujeres podemos experimentar, era algo que yo no me quería perder. Incluso eso no significaba si iba a encontrar una pareja, ¿ya? Yo quería ser mamá. Genial. Y bueno, la vida me puso delante de una persona que estudiaba ingeniería eléctrica en Bochef, estaba mucho más avanzado que yo, y que lo conocí, y bueno, al cabo empezamos a salir, empezamos a pololear, y finalmente nos casamos, porque en esa época uno no se podía ir a vivir junto con su pareja. Entonces, nos casamos, él estaba terminando, dando su examen de grado como ingeniero, y yo estaba terminando mi astronomía. Así que esa parte resultó que apareció él, y debo decir que fue muy afortunado, fuimos ambos muy afortunados porque estamos juntos hasta el día de hoy. Genial, ¿ya? Genial. Tuve mis 3 hijos. Tuviste 3 hijos. 3 hijos. Y también de una manera, como decirte, quizás no tradicional. Porque yo como tuve la oportunidad, ¿ya? Sí. De viajar a Francia primero, porque mi marido fue a hacer una especialización de su trabajo allá. Y cuando volvía de Francia, que estuve en París y que pude trabajar un poco con colegas astrónomos en el observatorio de Meudon, me acuerdo, y a mí me gustaba la parte esta, como había hecho ingeniería eléctrica, la parte de radioastronomía, ya que es una técnica distinta y que se estaba empezando a desarrollar también mucho en ese momento. Y había un grupo de radioastronomía en Francia, y yo mi tesis de magíster la hice con observaciones de ondas de radio del observatorio que la Universidad de Chile tenía en Maipú. Así que se combinaba todo. Y nos fuimos a Francia, a París. Vivir en París es pero una experiencia que nunca imaginé, y estas son las puertas que te abren y los caminos insospechados, ¿no? De qué hacer. Y bueno, de París, cuando llegué a Chile, venía embarazada, pues la cigüeña viene de París, ¿no?
genial. Así que tuve mi primer hijo, ¿ya? Y todo fantástico. Después tuve un segundo hijo, los dos hombres. Ya. Pero para poder hacer una carrera científica profesional era indispensable hacer un doctorado en astronomía. Ya. Así que ahí también se me abrieron puertas, no sé cómo, pero tuve la oportunidad de hacer mi doctorado también en Francia, con un instrumento que se había instalado, un radiotelescopio, que era el único que se había instalado en el hemisferio sur, que era una antena de 15 metros en el observatorio de La Silla, en la cuarta región. Genial. Entonces, todos los datos que yo necesitaba para hacer mi tesis de doctorado, que la escogí estudiando dos galaxias que son satélites de la galaxia nuestra, y que en esas noches estrelladas, ¿no?, de puntitos blancos que yo miraba, sí. y que tú también las puedes ver si vas a un lugar con poca luz, las nubes de Magallanes, que se ven a simple vista. Ya. Bueno, estas galaxias nunca habían sido estudiadas en las ondas de radio porque no había radiotelescopio en el hemisferio sur y solo se pueden ver desde el hemisferio sur. Entonces yo dije, voy a hacer mi tesis de doctorado en algo que no se puede hacer en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte hay tantos astrónomos, tantas universidades, hay que buscar algo que sea especial. Así Además propio, ¿no?, de este hemisferio. Cuando llegó este radiotelescopio a Chile, entonces justo coincidió con que yo tenía que buscar mi tema de tesis, y hice todas las observaciones de las nubes de Magallanes con este instrumento. Entonces tenía que estar acá en Chile. Perfecto. Para hacer las observaciones. Iba al observatorio y partimos primero con un telescopio más pequeño para hacer un gran mapa. Ese estaba en Cerro Tololo, también en la cuarta región, y yo iba una vez al mes, una semana por mes, a hacer observaciones. ¿Ya? Eso cuando tenía el primer hijo. Así que ahí mi marido se encargaba del primer hijo. Después, así que terminaron eso, fueron 3 años, y cuando llegó el otro instrumento más grande, hicimos también toda una campaña y tenía que ir todos los semestres a hacer las observaciones, y eso fue parte de mi tesis de doctorado, y yo tenía que ir entonces ahora, en vez de una semana, tenía que ir un mes a Francia para trabajar con mi guía, mi profesor guía, allá. Ahí ya yo tenía 2 hijos. Así que bueno, logré terminar eso y obtuve mi grado de doctor en astrofísica y técnicas espaciales de la Universidad de París. Y de nuevo fuimos a celebrar, llegó mi marido, llegaron mis 2 hijos allá, después de que yo di mi defensa de tesis, mi examen de grado, que yo le dije, no, ustedes llegan después de que yo haga esto, porque yo tengo que estar concentrada y no quiero tener ninguna distracción, ni nada que me distraiga de este momento. Pero después de que ya se terminó y me fue bien, llegaron ellos y paseamos todo, y al año quedé embarazada de mi tercer hijo, que fue una niñita. Y ahora fue una niñita. Y desde entonces he estado siempre asociada, ¿no?, contratada en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y haciendo una carrera académica ahí durante todos estos años. Qué lindo. Mónica, ¿y cómo te viviste los embarazos? A propósito de cómo nacen las estrellas, ¿no? Estaba pensando cómo nacieron tus estrellas. Mis estrellas fueron los primeros meses de embarazo. Fueron con muchas náuseas, ¿no? Mucho mareo los primeros 3 meses. Después bastante bien, ya, o sea, sintiéndome muy bien,
Y en el caso de los dos primeros hijos, empecé con síntomas de parto prematuro como a los 6 meses y medio, 32 semanas, no sé, no me acuerdo ahora. Ajá. Y tuve que entonces guardar reposo. Oh. Tuve que estar en cama, porque era lo que estaba indicado. Y me acuerdo de eso muy bien, mira cómo son las cosas. Porque fueron los meses de diciembre y enero. Así que fue como a mediados de noviembre que yo empecé con contracciones y síntomas de parto prematuro. Me mandaron a la cama, con licencia y todo eso, entonces ya, a la cama. Y a esperar que tranquilamente que pudiéramos alargar lo más posible todo el periodo para que el desarrollo de la guagua fuera en mí, ¿no? Y no que no naciera en forma prematura. Sí. Hacía un calor, me acuerdo, sí. En diciembre, y yo tenía permiso para ducharme, ¿no? Levantarme al baño y ducharme y después volver a la cama. Exactamente. Y bueno, mis dos hijos nacieron en febrero. Ya. El mayor se adelantó un poco, nació de 36 semanas. Ajá. Así que nació más chiquitito, pero igual grande, ¿eh? Más de 3 kilos. Bien. Y el segundo nació de 42, no, de 38 semanas. Allá, y él fue mucho más grande. Ajá. Ahora, ambos, dado que el primero se adelantó porque se me rompió la bolsa de agua, tuvimos que partir de urgencia a la clínica y me tuvieron que hacer una cesárea. Okay. El segundo tratamos de que fuera parto normal y no hubo caso. No. Después de estar ahí varias horas en inducción y todo, otra cesárea. Okay. Así que cuando llegó la tercera, mi doctor me dijo, olvídate aquí, ni siquiera nos vamos a plantear de que pueda ser un parto normal porque ya tu útero está más dañado. Entonces, así que eso, así fueron los nacimientos de ellos, súper bienvenidos, sin mayores contratiempos, afortunadamente, salvo ese periodo, como te digo, que me tuve que concentrar y dedicar a estar muy, muy quieta. Y no había Netflix en esa época, así que leía mucho, leía libros, ¿no? Algo de televisión veía porque teníamos televisión, pero fundamentalmente me acuerdo haber leído muchos libros. Ay, lindo, sí. Y en el tercer embarazo no hubo síntomas de parto prematuro. Fíjate que no. No sé si es porque fuera una niñita, porque no quise saber en ninguno de los embarazos qué sexo iba a ser. Genial. Y con ella no, ella eso sí que nació en septiembre, en otra época, pero no, con ella no tuve ningún problema de parto prematuro, así que con ella estuve funcionando, salí con mi prenatal, me creció una guata enorme, más grande que con los niños. Con los hijos hombres, y no, todo muy bien. Bien, así nacieron tus estrellas. Así nacieron mis estrellas y así pude conocer el proceso. Sí. De cómo nacen, ¿no?, los seres humanos. Los seres humanos. Y sigo investigando cómo nacen las estrellas en el resto del universo. La nube de Magallanes y en otras galaxias, ¿no?, que he estudiado, que me han permitido tener descubrimientos e investigaciones muy reconocidas con artículos en la revista Nature, ¿no? Como el top del top, todo científico quiere que alguna vez tener algún trabajo que amerite y sea reconocido y aceptado en una revista de esta
internacional de prestigio. De hecho, de 100 artículos que reciben ellos, 95 los rechazan. Imagínate. Son súper exigentes. Entonces, que te escojan a ti entre esos 5 artículos de ese mes como un trabajo a nivel mundial, es ya lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Un Así orgullo, que ¿no? yo tuve la fortuna, bueno, producto de todo un trabajo de mucho tiempo también, de estar reconocida, ¿no? Y tener 2 publicaciones tengo en la revista Nature. Perfecto. Mónica. Un tremendo logro para mí. Tremendo, sí, enorme reconocimiento. Mónica, ¿y cómo nacen las estrellas? Mira, ¿cómo nacen las estrellas? ¿Cómo nacen las estrellas? Sabemos hoy día que las estrellas nacen en nubes que están compuestas por gas y también por partículas de polvo. Y si uno mira en una noche estrellada nuestra galaxia, que aquí en el hemisferio sur se ve fantástico, ¿no? Sobre todo en San Pedro de Atacama, donde está ALMA, que es uno de los instrumentos que yo uso, o en Paraná, en la segunda región, uno ve la Vía Láctea como esa franja estrellada, ¿no? Como una banda brillante, donde hay muchas, muchas estrellas. Y si uno se fija bien, mirando eso, se ven unas regiones súper oscuras. La más conocida, así, en el campo sobre todo, es una que le dicen el saco de carbón. ¿Por qué? Porque está esta franja blanca, como lechosa, que es la Vía Láctea, muchas estrellas, y de repente hay una región que es negra, negra, negra. Bueno, en esa zona justamente hay partículas de polvo que impiden que la luz de las estrellas que hay ahí pueda salir. Y es también adentro de esas regiones donde están como las maternidades cósmicas, que le llaman. Ahí, protegidas también de toda la luz y de la radiación que emiten las estrellas, se forman estas nubes que resultan ser, pues, que por efecto de la fuerza de gravedad, y aquí la ley, un poco de física, ¿no? Pero la misma fuerza que nos permite a nosotros caminar acá en la Tierra, y no estar como los astronautas, ¿no? Que están flotando cuando uno los ve. Ay, de hecho, van a lanzar 4 astronautas, ¿no? Hoy día no va a poder ser porque el tiempo no estuvo bueno. Va a ser mañana. Mañana. Esa fuerza de gravedad que nosotros la sentimos pegando nuestros pies al piso, hace que toda la materia trate de estar pegada. Pegadita, una al lado de la otra. Y no solamente pegadita, sino que si hay otro montoncito de materia, se pegue también y se va aglomerando y la fuerza de gravedad va acumulando gas y estas partículas de polvo. Y las acumula, ¿ya? Y lo va haciendo en una zona en que cada vez va creciendo mucho la densidad, se empieza a hacer mucho más concentrado, hay más materia, y como hay mucha materia, eso atrae más materia. Más materia. Y llega un momento en que en el interior de esta, pongámosle como una naranja, ¿no? En el centro de la naranja, o de una manzana mejor. Manzana, ya. Al centro de la manzana uno tiene como cuesquitos, las pepas. Que son mucho más duras que la carne de la manzana, ¿no? Como la semilla. Claro. Entonces, en esa se forman así como pepitas.
muy, muy densa que tienen una densidad y una temperatura tan grande que este gas, que está formado fundamentalmente de el átomo más abundante del universo, que es el hidrógeno, que cuando se empieza a pegar, resulta que se juntan dos átomos de hidrógeno y forman una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno y más moléculas de hidrógeno, más moléculas de hidrógeno, hasta que ocurre que ese hidrógeno comienza un proceso físico que se llama de fusión nuclear. Perfecto. Se combinan 4 átomos de hidrógeno y se transforman. Dejan de ser hidrógeno. Es mágico. Mágico. Y se aparece un átomo de helio. Entonces, la fusión, y esto es parte del conocimiento, ¿no?, de la física de los átomos, sí. Y si uno toma estos 4 átomos, ya supongamos que son 4 naranjas, y las pone en una pesa, como cuando uno hace una receta de cocina, ¿no? Claro. Pesa las 4 manzanas, y estas manzanas se transformaron en una pera. Porque se transforman en otra cosa, el helio, una pera. Y pesa la pera, resulta que la suma de las 4 manzanas en la pesa no es igual a la suma de lo que pesa la pera. Hay una diferencia. La pera pesa menos que las 4 manzanas. Genial. Y esa diferencia se transformó en energía. ¿Ya? Y se transforma en energía a través de esa famosa ecuación que Einstein dedujo, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y que la velocidad de la luz se denomina con la letra C. Entonces uno ve, ¿no?, muchas veces esta fórmula E igual mc cuadrado, con el 2 arribita. Energía, masa. Lo que no está en masa se transformó en energía. Y ahí hay una proporción, y esa proporción es, yo siempre me acuerdo por qué es 0,007, como la gente, 007. Genial. Pero murió ya. Se nos murió, sí, el agente. Fantástico, era el mejor agente 007. Pero bueno, en mi opinión. Sí. Entonces, siempre me acordé por eso, ¿no? Cuando nos hacían las pruebas y había que calcular la transformación y todo esto, y decía, ¿cuánto era la transformación entre energía y masa? La gente, 0007. Cuando empieza a generar energía, esta pepita, este núcleo, es cuando se dice que nació una estrella. Y la estrella entonces nace así, adentro de la manzana. Sí. En el caso de la manzana, uno para llegar a la pepita y ver la estrella tiene que partir la manzana. Exactamente. En el caso de las zonas donde nacen las estrellas, es la pepita que, como tiene ahora energía y se tiene mueve, fuerza y tiene esto, empieza a romper las capas de la manzana. Y cuando ya, con todos los procesos de radiación, de la luz, de vientos que sabemos que tienen las estrellas, se deshace de todo eso, aparece y la podemos ver nosotros. ¡Qué lindo! Es como un parto. Exactamente, porque todo el proceso de cuando nace la estrella hasta que nosotros la vemos, ocurre en una zona oscura, invisible, en una matriz. Que nosotros no la vemos con los ojos. ¡Qué potente! ¿Ya? Pero sí la podemos ver con los radiotelescopios. Genial. De la misma manera, pueden penetrar, de la misma manera que cuando uno tiene su guagua en el, ¿no es cierto?, el útero, su vientre, sí. Le hacen una ecografía. Ultrasonido. ¿Ya? Ultrasonido.
que es radiación, ¿no? No es del mismo tipo, pero en el fondo uno a través de ultrasonido, y a medida que van mejorando los instrumentos, ¿no? Sí. Bueno, ahora uno le puede contar hasta todos los deditos, verle la uñita ¿no? a las 4 semanas de que se ha Sí. formado. Nosotros, los astrónomos, los radioastrónomos, usamos las ondas de radio que emiten estas zonas oscuras, Sí. emiten en el visible, para estudiar el proceso de formación. Así que mira, como tú dices, es como estudiar todo el proceso de lo que pasa para el nacimiento de una guagua hasta que la estrella se despeja de todo su material. Perfecto. Y eso es lo que, con el nuevo instrumento ALMA, que es el más poderoso del mundo, ¿no? Que está a 5.000 metros de altura, y por eso ahí, cuando yo voy a la zona, me encanta volver a mirar el cielo. Se ve muchísimo más espectacular de lo que se veía en Matanza. Me imagino. Porque a 5.000 metros y el cielo del norte es fantástico. Sí. Vuelvo a mirar el cielo en el norte ya a acordarme, ¿no? A ver todas las estrellitas. Cuando estaba haciendo otras observaciones en los telescopios, porque a mí me gusta mucho, yo no soy teórica, no me gusta ir al observatorio, me gusta hacer las observaciones, me gusta trabajar en participar de todo el proceso de la toma de datos. Perfecto. Y los observatorios están todos ubicados en lugares que a mí me encantan. En la cordillera, y siempre que he estado observando, he observado a través de mi carrera en todas las cumbres, ¿no? En Cerro Tololo, en Cerro Las Sillas, en Cerro Las Campanas, Cerro Paranal, en Alma, o sea, realmente en todas partes, es cuando mirar la puesta de sol. Oh. Siempre voy y miramos la puesta de sol y miramos que el sol se esconda ya y empiece la noche. Es algo fantástico, como un rito. Un ritual. La puesta de sol, tratar de ver el rayo verde, que todos me hablaban. Mónica, ¿alguna vez has visto el rayo verde? No, jamás he visto el rayo verde. ¿Qué es el rayo verde? ¿Qué es el rayo verde? El rayo verde que se ve en el momento en que se pone el sol sobre el mar. Ajá. Se ve como una luminosidad verde que todos me comentaban que era espectacular y era de un verde intenso, y yo miraba, se puso el sol y lo vi ningún rayo. ¿Vieron el rayo verde? Entonces de repente estaba con otros colegas y se decía ¡ay! Y yo, no vi nada. Hasta que una vez logré verlo y efectivamente es verde intenso, muy lindo. Logré verlo, así que ahí creí que el rayo verde no era una ilusión, ni me estaban inventando, era verdadero. ¿Y cómo es esto de estas observaciones? Es como el aprender a observar, Mónica. Bueno, eso es algo que uno parte, y es parte de la tarea, ¿no? Del aprendizaje, de cuando uno estudia ciencia. Sí. Y necesita tener un mentor, ¿no? Un profesor guía. Un profesor guía. Son muy de transmisión uno a uno la experiencia. Okay. Uno puede estudiarse los manuales, cómo funciona el telescopio, lo que tiene que hacer, pero lo tiene que ir y hacerlo uno bajo la guía de otra persona que ya lo ha hecho y que tiene experiencia. Perfecto. Entonces uno parte yendo como un alumno, con el profesor, a hacer observaciones y aprender. Y cuando el profesor considera de que ya está lo suficientemente entrenado, el profesor muchas veces deja de ir y manda al estudiante nomás, ¿ya? En mi caso, yo
como me encanta a mí observar, cuando voy al radiotelescopio, uno que se llama APEX en San Pedro de Atacama, yo voy con mis alumnos, ¿no? Y vamos y observamos y les enseño y lo hacemos. Y además yo voy porque a mí me encanta el doble rol. Siempre que hay que hacer observaciones, yo levanto la mano. ¿Quién quiere ir a observar? A mí me gusta levantar la mano. Qué lindo. Mónica, y quería preguntarte por la muerte. ¿Ya? La muerte de las estrellas, de las personas. ¿Cómo se vive? Ese es un tema complicado, ¿no? O sea, nosotros como civilización occidental tenemos un tema complejo con la muerte. Sí. La muerte de las estrellas está bien, muy bien estudiada y sabemos cómo las estrellas mueren y tienen muertes, la mayoría de ellos unas muertes lindas, unas muertes plácidas, ¿ya? En que se van desprendiendo de todas sus capas externas y eso le va a pasar al Sol, van a formar lo que ahora nosotros podemos ver como nebulosas planetarias, unos objetos preciosos que uno le puede tomar imagen y estudia, y hay otras que mueren en forma muy explosiva, ¿ya? A través de una explosión. Así que esas son más violentas, son interesantes, se estudian mucho porque son importantes para toda la evolución de la contaminación que el universo va sufriendo a lo largo de la vida del universo. Las estrellas, para generar energía, así como te comentaba de las manzanas y a la pera, después se juntan las peras y forman plátanos y así, van creando toda la cadena de átomos que existen en el universo. El fierro, el calcio, el oxígeno, todo eso solamente se puede crear, se puede producir en el corazón de una estrella. Por eso que es habitual escuchar de que nosotros los seres humanos que tenemos calcio, tenemos fierro, somos hijos de las estrellas. Estamos compuestos de material que solamente se pudo formar en el corazón de una estrella. Y en el corazón de las estrellas se pueden formar hasta una cierta cantidad de elementos químicos. Y en estas explosiones de las estrellas se tienen que formar el resto de los elementos químicos de mayor número de átomos. Y ahora, hace pocos años, ¿no? Hemos comprobado con esto de la detección de las ondas gravitacionales, una cosa espectacular, ¿no? Que hay objetos muy densos como los agujeros negros, las estrellas de neutrones que chocan y se funden en un solo cuerpo, y ahí se forman algunos elementos que a través de la explosión de las supernovas o los otros mecanismos asociados a la vida de las estrellas no eran capaces de ser explicados. Como por ejemplo, el oro. El oro, del cual no tan conocido desde y trabajado para hacer joyas o también después para hacer monedas, ¿no? Por la humanidad. El oro sabemos hoy día, ya tenemos evidencia de que es uno de los elementos que se forman cuando se fusionan dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrón con un agujero negro, unos procesos que ocurren al principio del universo, de la vida del universo. Entonces, esa es la parte de la muerte de las estrellas. En ese sentido, con respecto a mi posición, con respecto a la muerte, entiendo yo que es un proceso natural, ¿ya? Que va a llegar, que ojalá pueda ser de esta manera plácida, ¿no? Desprendiéndose de capas y de capas. Desprendiéndose de capas y no sea violenta, ni sea inesperada. Y
a mí me ha tocado experimentar, ¿no? Murió mi papá hace como 15 años atrás, y si bien todos sabíamos, porque él tenía una enfermedad que sabíamos que era complicada, también yo soy muy respetuosa del deseo de la persona y de una muerte digna, no extender la vida por extender la vida. Y ocurrió muy, muy plácidamente, ¿no? En la casa, yo estaba acompañando a mi papá, esa noche me había quedado a dormir, nos turnábamos con mis hermanos, nos quedábamos a alojar en la casa de mis papás, con mi mamá, una enfermera y mi papá, y en la madrugada entonces mi papá se fue. Y bueno, el proceso es muy racional, como yo te lo cuento, pero emocionalmente te afecta muchísimo, por lo menos a mí. Sí. Y ahí por primera vez pude entender y compartir esta sensación de por qué el duelo y por qué el luto. Sí. ¿Ya? Porque simplemente quedé varios meses con una sensación de que no quería usar colores fuertes. Ajá. Quería estar como desapercibida, como protegida, sí, como una cosa así. Entonces, eso recuerdo que, que fue algo muy inesperado de la reacción emocional, personal, que me tocó a mí vivir cuando mi papá partió. Por suerte mi mamá todavía no ha partido. Ay, linda mamá. He tenido otros seres queridos muy, muy queridos, ¿no? Esta misma tía que me decía que me fuera, que estudiara ingeniería, ella vivió desde que nació mi hija, ella era soltera, era la hermana menor de mi mamá, ajá, tenía un año de diferencia con mi mamá, y vivió conmigo hasta que ella también partió hace como 4 o 5 años atrás. Ay, bien. Pero es una, como te digo, ojalá pueda ser en estas condiciones de deshacerse de las capas plácidas. Yo creo que esa es la más bienvenida, ¿no? Sí, sí, es como igual tan parecido al nacimiento, ¿no? Es como con toda la energía saliendo y después volviendo a la matriz. Exactamente. Sí, Mónica, estamos en el cierre de nuestra entrevista, ya se nos fue 1 hora en esta... No te puedo creer, se pasó volando. Se pasó volando y me quedan 1000 preguntas como me quedaron como resonando. Suponte tú, hubiera querido preguntarte de las formas, hubiera querido preguntarte del tiempo, hubiera querido preguntarte de cómo interactúan las estrellas, hubiera querido preguntarte de la construcción de los agujeros negros, hubiera querido preguntarte miles de cosas, de otras cosas. Bueno, son preguntas que quedan resonando, pero quería decirte que es como, es tan isomórfico, la forma en que me hablas de las estrellas es tan parecido a cómo funcionamos como cuerpo humano, ¿no? Entonces, y cuando me hablas del corazón de las estrellas, es como que se me ocurre que hasta las estrellas sienten, Mónica. Quizás, ¿no? Quizás. Sí. No. Pero es muy fascinante, ¿no? Es muy fascinante, sí. Y la experiencia o lo que yo estudio que tiene que ver con esto del nacimiento es también algo que tiene esta otra connotación, ¿no? De estudiar los orígenes, y que creo que es muy, muy atractivo, muy interesante. Muy bella, sí. Y bueno, decir que acá en Chile lo podemos hacer, invitar, ¿no?, a las niñas a que piensen en hacer astronomía en Chile, y la Universidad de Chile ha sido pionero en lo que es la astronomía, ¿no?
con el Observatorio Astronómico Nacional creado por Andrés Bello, ¿no? Pero en los años 1800, que ya vamos a cumplir más de 170 años. Después con la primera carrera de astronomía en las décadas de los años 60, con la primera mujer con doctorado en astronomía, como la señora Adelina, y de donde han surgido todas las otras grupos que hoy día hacen astronomía. Entonces, realmente es un orgullo y un honor, ¿no?, poder estar en esta institución que a uno le permite desarrollarse y también ser como, no sé, hacia adelante, poder ser una luz, una guía, ¿ya?, del desarrollo de la astronomía en el país, que ha concentrado todos los grandes instrumentos, los más poderosos, los más potentes que hay en la actualidad en nuestro territorio, porque tenemos más de 300, como 330 noches de las 360 despejadas así preciosas. Ahí está el cielo para nosotros. En comparación como en Europa, ¿no?, que tienen 50 noches, o en los otros lugares donde hay concentración de telescopios que tienen 250, 280. Nosotros tenemos el cielo para nosotros. Con un cielo transparente, tranquilo. Entonces eso ha hecho que todos se vengan los instrumentos acá. Y nosotros y la Universidad de Chile desde los años 60, con mucha visión, comenzó estos convenios en los cuales el 10% del tiempo de telescopio es para los astrónomos que trabajan en instituciones chilenas. Genial. Y eso hace que sea la astronomía, desde el punto de vista científico a nivel mundial, un polo de atracción tremendo de nuestro país para realizar investigaciones de frontera y de punta. Y por eso hay tanto interés y ha crecido tanto la astronomía en nuestro país, y hay tanto interés de ahora de estudiantes extranjeros a venir a hacer su programa de estudio de doctorado a Chile. Perfecto. Y así que no, una cosa fantástica de poder Mónica, hacer esto. Un honor y un orgullo haberte entrevistado, y sin duda que eres una estrella para muchas mujeres que quieren dedicarse a esto. Así que muchas gracias, Mónica.